Novena parte de los persas. Y seguimos hablando de Nehemías. Ahora veamos el libro de Nehemías, capítulo 13, versículo 7 al 9. Versículo 7. Para volver a Jerusalén. Entonces supe del mal que habían hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Versículo 8. Y me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y versículo 9 dice, y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Algo de alabar de este hombre llamado Nehemías era la tenacidad que tenía este hombre, siervo de Dios, uno de los del gran número de testigos, los cuales menciona el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos capítulo 11. Luego Nehemías hace observar que se hiciera estrictamente lo del día de reposo y volvió a disciplinar a aquellos hombres que habían tomado esposas extranjeras. Y eso lo vemos en Nehemías capítulo 13, versículo 1 al 28. También lo podemos comparar con el libro de Esdras capítulo 9, versículo 1 al 3. Y acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Versículo 2. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Versículo 3. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. ¿Qué más hizo Nehemías? Este hombre es un ejemplo sobresaliente de imitar en fidelidad a pesar de todo. Lo que tuvo que enfrentar este siervo llamado Nehemías, le fue fiel a Dios, siendo un ejemplo de devoción, teniendo claro en lo que la ley decía y de que era lo que debían guardar los judíos como israelitas. También fue un ejemplo de aguante, de paciencia ante tantas cosas difíciles. Él no dejó en seguir adelante con la obra en su celo genuino en el reino de Dios. Incluso expuso su vida a riesgo por hacer la voluntad de Dios. Un ejemplo de desinterés material. Dejó su posición en el palacio del rey en Susa para venir a untarse las manos de piedra y de mezcla, maltratando sus manos por la obra del Señor. Dejó su posición de copero del rey para venir a pasar esos padecimientos. También es un ejemplo de emprendimiento. Cuando se toma la decisión, debe llevarlo hasta el final, de valentía. Aún sabiendo que lo iban a matar, Nehemías rehusó en dejar lo que hacía con humildad. Aunque fue gobernador con autoridad de Judá con sus semejantes, el trato fue el mismo. Y en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1, el apóstol Pablo dijo, sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Así imitemos de Nehemías todo lo que más podamos. Así culmina el libro de Nehemías, del cómo salió de la presencia del rey, del cómo realizó la reconstrucción de los muros de la ciudad, del cómo resistió la oposición, del cómo terminó la obra, del cómo la restauró, del cómo la inauguró, del cómo colocó la ley y del cómo siguió firme, aunque cuando sus enemigos se oponían, incluso al mismo Tobías lo expulsó con sus cosas del templo. ¿Qué nos deja el libro de Nehemías? Para nosotros, primero, es uno de los 39 libros de las escrituras hebreas y hace parte de los libros históricos del Antiguo Testamento y fue escrito por Nehemías. Su contenido narra los acontecimientos antes de que Nehemías viajara a Jerusalén, porque él era copero del rey Artajerjes y su hermano y compañeros
le visitaron estando en Susa y le llevaron noticias hasta los acontecimientos que transcurrieron durante la gobernación suya en Judá, a saber, en la reconstrucción de los muros, en su visita posterior al territorio de Judá. Este libro está en armonía con los libros de la Biblia, donde en primer lugar ensalza a Jehová como el Dios verdadero y manifiesta que Él es el Creador. Ahora veamos Nehemías capítulo 9, versículo 6. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Lo podemos comparar con Génesis capítulo 1, versículo 1, donde dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. También el Salmo 146, versículo 6 dice, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. También lo podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, donde dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. También podemos ver el primer libro de las Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Por esto Nehemías manifiesta con toda seguridad en que Jehová es el creador de todas las cosas, el verdadero Dios. Además, Nehemías asegura en que Dios contesta las oraciones sinceras de sus siervos. Nehemías capítulo 1, versículo 11 dice, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Veamos Nehemías capítulo 2, versículo 8. Y carta para Sa, guarda del bosque del rey, para que mande madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré, y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Nehemías capítulo 4, versículo 4 dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. También veamos Nehemías capítulo 6, versículo 16. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha obra. Veamos el Salmo 86, versículo 6. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. Versículo 7. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Ahora veamos dónde reconoce a Jehová como el defensor de su pueblo. Veamos Nehemías capítulo 4, versículo 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Versículo 20. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. También veamos Éxodo capítulo 14, versículo 21 al 25. Habla donde extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas, donde el pueblo de Israel pasó. Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Además, Nehemías asegura en que Jehová es un Dios benévolo,
y perdonador. Veamos Nehemías capítulo 9, versículo 17. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. También veamos Números capítulos 14, versículo 18. Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. También confirman que Jehová es el Dios de los cielos, un Dios de temor y un Dios fiel. Nehemías capítulo 1 versículo 5. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Veamos Deuteronomio capítulo 7 versículo 9 y 21. También en Nehemías en el próximo video seguimos hablando más de lo que hizo Nehemías. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.